Continuamos hablando sobre las sectas y estamos hablando sobre la secta del adventismo del séptimo día. Hablemos de la expiación. La doctrina sobre el santuario puso el adventismo en la tesitura de declarar: disentimos de la idea de que la expiación fue hecha en la cruz, como tradicionalmente se cree. Los escritos de la señora White sobre el tema están plagados de ideas vagas y confusas. Por ejemplo, cuando dice: después de su ascensión, nuestro Salvador debía comenzar su obra, como sumo sacerdote nuestro. La sangre de Cristo, si bien tenía que liberar de la condenación de la ley al pecador arrepentido, no tenía como misión, en cambio, la de cancelar el pecado, pues éste había de permanecer como testimonio en el santuario hasta la expiación final. Ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación, en el servicio expiatorio típico. Mientras el sumo sacerdote realizaba la expiación por Israel, todos eran requeridos a afligir sus almas por el arrepentimiento del pecado y la humillación delante del Señor. No ocurriera que fuesen cortados de entre el pueblo. De la misma manera, aquellos que deseen que sus nombres permanezcan en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que quedan de su prueba, afligir sus almas delante de Dios, por medio de un sincero pesar por el pecado y un verdadero arrepentimiento. Puesto que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo la expiación en nuestro favor, nosotros debemos buscar la perfección en Cristo. Es en esta vida cuando debemos echar el pecado de nosotros mediante la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro precioso Salvador nos invita a ir a Él, a desgarrar nuestra debilidad en su fortaleza, nuestra ignorancia en su sabiduría, nuestra indignidad en sus méritos. Estos pensamientos, dispersos por multitud de páginas, lo primero que sugieren es un peligroso sinergismo o cooperación entre el hombre y Cristo en la hora de salvación. La misma idea la encontramos más brevemente expresada en las siguientes palabras del Tratado Adventista, que lleva por título Fundamental Principes of Adventis. Él, por los méritos de su sangre derramada, asegura el perdón y remisión de los pecados de todos aquellos que con arrepentimiento acudan a Él. Y en el desempeño final de su ministerio como sacerdote, antes de tomar posesión de su trono real, realizará la gran expiación por los pecados de los tales y todos sus delitos serán borrados. Otro tratado, titulado What do Adventists Believe, dice que por una vida de obediencia perfecta y por el sacrificio de su muerte, Él satisfizo la justicia divina e hizo provisión para expiar los pecados de los hombres, que en el día final de rendición de cuentas, Él borrará formalmente los pecados de los hombres y nunca más se acordará de ellos. En su modo de interpretar la expiación, la Escritura ciara y clara es inequívocamente condenada a esta secta, pues la Biblia presenta a Cristo como el rescate, el precio de redención que Él paga para liberar a quienes sustituye. Si la señora White quería apuntar a los sacrificios del Antiguo Testamento, debiera haber leído bien el libro del Levítico, en especial pasajes tales como el 1.4, 4.20, etc. Es totalmente imposible deducir de estos pasajes otra cosa distinta a lo que con toda claridad enseñan, a saber, que la vida del animal se da a cambio de en redención por la vida del pecador. En consecuencia, el animal que se sacrifica expía por el pecador, quien así queda libre. Por eso, el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el litron, o precio redentor por lo que están en Él. Esta palabra, litrón, que aparece en Mateo 20:28 y en Marcos, es la misma que la Septuaginta vierte en Éxodo, donde claramente se ve que es el precio que se paga por la libertad, o sea, la expiación. Consecuentemente, el Nuevo Testamento rebosa de esa enseñanza, es decir, que al igual que el Cordero Pascual o cualquier otra ofrenda por el pecado ocupaba el lugar del pecador, así Cristo quita la culpa o la maldición de su pueblo. Por ejemplo, en Juan leemos: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Varios capítulos de la epístola a los Hebreos comparan el sacrificio expiatorio de Cristo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Por tanto, se nos dice que el pecado es quitado, perdonado por la sangre de Cristo. La maldición ha sido alejada para siempre por la cruz. Tan completa es esta expiación que no solo la paga del pecado, la muerte,
ha sido destruida por ella, sino que lo opuesto, la vida, ha sido conquistado por esta cruz. Por eso esta expiación es presentada como perfecta y consumada una vez por todas. En Hebreos 9.11 se nos dice que la expiación de Cristo no necesita ser repetida por causa de imperfección, como ocurría con los machos cabríos y bueyes. Antes, al contrario, Cristo, no por sangre de Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este último pasaje no solamente es una réplica contundente a la supuesta repetición del sacrificio de Cristo en la misa romanista, sino que es también un argumento definitivo contra la falsa teoría de la señora White, de que la expiación no se consumó en la cruz. En cuanto a la finalidad y propósito del sacrificio de Jesús, compárese Hebreos 1.3 y 10, 12, 14. La doctrina de que los pecados de los cristianos permanecen aún en el libro del testimonio en el cielo, después de la ascensión de Cristo, es, por todo lo dicho, contraria a la Escritura. Y también lo es la enseñanza de que los pecados de los verdaderos arrepentidos serán cargados finalmente sobre Satanás. La flagrante herejía de que Cristo no expió totalmente el pecado por medio de su sacrificio en la cruz tiene su base en otro error precedente. Es muy posible que su origen radique en el atolladero que supone interpretar la purificación del santuario como algo que tuvo lugar en el cielo. Todo esto arropado y protegido por una falsa interpretación del capítulo 16 del libro del Levítico. El adventismo, siguiendo a la señora White, traduce Levítico 16.18 de esta manera: y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Satanás. Azazel. Los adventistas tratan de probar, citando enciclopedias y diccionarios, que muchas autoridades interpretan la palabra Azazel, que solamente aparece en ese lugar de la Escritura, como significado Satanás u otro espíritu diabólico, y nosotros no podemos negar que en esto están en lo cierto. Mas también es cierto, no obstante, que otras autoridades mantienen que Azazel no puede significar tal cosa en el Levítico 16.18 por ser contrario al contexto. Véase, por ejemplo, la International Standard Biblical Encyclopedia en su artículo dedicado al término Azazel. Así pues, la cuestión queda sin determinar. Pero, aun pasando por alto este hecho importante y aceptando que la versión adventista de la palabra Azazel sea correcta, y fuera de toda duda, no por ello hemos de conceder la inferencia que el adventismo pretende deducir, a saber, que la víctima propiciatoria es por Satanás, sobre pretexto de que los pecados del pueblo de Dios, para ser olvidados, deban ser cargados sobre aquel en el día del juicio. Esto es, en primer lugar, totalmente contrario al inequívoco sentido de los versículos 20 al 22, único pasaje que declara lo que debía hacerse con la víctima propiciatoria. Después de que Aarón hubiera hecho expiación por sus propios pecados y por los de Israel, debía imponer ambas manos sobre el macho cabrío vivo y confesar sobre él todas las inquietudes de los hijos de Israel, inquietudes que quedaban así cargadas sobre la cabeza de este segundo animal. El macho cabrío era enviado entonces al desierto para no volver jamás. El significado obvio de esta figura es que, puesto que la muerte del primer macho había hecho expiación plena por los pecados del pueblo, en una representación típica de Cristo, la maldición que por ello se debía había sido suspendida y nunca más les alcanzaría. Esta exposición concuerda con Isaías, que dice: «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y con Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como se ve, ante un lenguaje tan claro como el de estos textos, la teoría adventista relativa a Azazel supone una gran injusticia. Al hablar así, detractan de la obra salvadora de Cristo, y aun cuando sinceramente se sientan heridos al recibir la acusación de que hacen de Satanás un corrector, cosa que no está en su propósito, ellos han dado lugar a esta equívoca interpretación al minimizar la muerte redentora de Cristo con su fantástica y antibíblica referencia a la participación de Satanás. Que no se sorprenda a los adventistas cuando quienes creen en la obra redentora de Cristo les acusan de dividir la iglesia cristiana
sobre bases tan triviales y endebles, y de alardear de ser la única iglesia ortodoxa con el monopolio de interpretar correctamente la profecía. Ocupémonos ahora de la columna principal de la estructura adventista, la observancia del sábado como día de reposo. Forma equivocada de tratar la cuestión sabática. Muchos intentan refutar el adventismo negando la distinción entre la ley moral y la ley ceremonial, según fue dida por Moisés. Los que así obran solo reconocen una ley, la ley de Moisés. Esta, afirman, pertenece al Antiguo Testamento, puesto que fue dada a Israel. Nosotros, como cristianos del Nuevo Testamento, nada tenemos que ver con la ley mosaica. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el sábado ha sido abrogado. Lo que tenemos ahora es el día del Señor, o domingo, que observamos no por mandamiento, sino por nuestra propia voluntad, para conmemorar la resurrección del Señor. Es evidente que al hablar así se cede una importante baza el adventista, ya que los adventistas pueden acusarnos justamente de haber destruido el día del reposo. Es más, el domingo se convierte de este modo en algo electivo, más que obligatorio, y consecuentemente no se puede acusar a nadie de profanar el día de reposo. En contra de esta errónea interpretación, sostenemos con el Sínodo de Dort que en el mandamiento del día de reposo hay por igual un significado ético y un significado ceremonial, o sea, algo permanente y algo temporal. La señora White tenía razón al decir que el sábado, conforme fue dado por Moisés, es la ley de Dios y nadie tiene derecho a mudarla. Pero la forma en que la ley fue dada contenía elementos temporales y caducos. Hoy día no tenemos extranjeros dentro de nuestras puertas y es muy raro que alguno de nosotros tenga un asno. Sí es cierto que el Deuteronomio dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo, para que se observe el sábado. No es menos cierto que esta razón adicional se dio cuando una generación posterior estaba a punto de olvidar estas cosas. En Éxodo 20 encontramos la forma original en que fueron promulgadas los 10 mandamientos y en ellos se dice que la observancia del sábado debe ser una obligación, porque Dios guardó el día de reposo después de 6 días de trabajo. Le toca al hombre amoldar su vida laboral a semejanza de la de Dios. El día de reposo se remonta a los días de la creación y es una institución perpetua. Por esta razón es por lo que leemos acerca del sábado en el capítulo 16 del Éxodo, que antes de que la ley fuese promulgada en el monte Sinaí, Israel fue intimado a recordar el día del sábado. Y basados en esta misma ley que desde el principio de la creación habían poseído, se abstenían de recoger el maná en el día séptimo. Es un hecho incuestionable que Noé y Jacob computaban el tiempo por semanas en lugar de por días, y que el hombre, creado a imagen y semejanza divina, vivía de sábado a sábado como hiciera su creador. La objeción de que ni Cristo ni Pablo mencionaron nunca el día de reposo como mandamiento divino no es oportuna ni justa. Jesús citó de la segunda tabla de la ley y lo hizo al acaso. ¿Significaba esto que trastocaba el orden o que abrogaba aquellos mandamientos que no se le ocurrió citar? Tenemos que tener mucho cuidado con los argumentos que se llaman de silencio. Ciertamente, cuando Jesús dijo: es lícito hacer bien en sábado, y mi Padre hasta ahora obra y yo obro, a saber, en sábado, no anuló el sábado, sino antes bien lo reconoció. Y en lo que se refiere a Pablo, el doctor Whitefield tiene razón al decir que lo que primero aprendemos de Efesios 6.2 es que la obediencia a los padres es justa. La reconocida autoridad de quinto mandamiento se da simplemente por supuesta. Obsérvese en segundo lugar cómo la autoridad del mismo, considerada como incuestionable, se extiende sobre todo el decálogo. Porque este mandamiento no se aduce aquí como un precepto aislado, sino que se saca a colación como uno más entre todos, en una base par igual a la de ellos, diferenciándose solamente en que es el primero que lleva aparejada una promesa. Obsérvese en segundo lugar cómo la autoridad del mismo, considerada como incuestionable, se extiende sobre todo el decálogo. Porque
Este mandamiento no se aduce aquí como un precepto aislado, sino que se saca a colación como uno más entre todos, es una base par igual a la de ellos, diferenciándose solamente en que es el primero que lleva aparejada una promesa. Obsérvese, en tercer lugar, como la forma característica en que el quinto mandamiento es proclamado en el decálogo propia de la circunstancia de la antigua dispensación es sustituida en el Nuevo Testamento por una declaración de carácter más general. Así leemos: para que te vaya bien y tus días sean prolongados sobre la tierra. Pablo mostró con esta cita que los 10 mandamientos eran considerados válidos en la iglesia primitiva, pero que el creyente hacía distinción entre lo que podríamos llamar parte moral y parte ceremonial, aspectos esenciales y temporales, respectivamente, de estos mandamientos. Y lo mismo ocurre con Santiago. Según nos recuerda el mencionado Dr. Whitefield, en el segundo capítulo de esta epístola se nos dice que la ley es un todo. Es imposible violar un mandamiento sin violar toda la ley. Del mismo modo que cuando hemos roto el borde, el asa o el pie de un precioso jarrón, no podemos decir que no hemos roto el vaso, sino solamente el trozo desprendido. Tampoco podemos pretender no haber quebrantado toda la ley porque solamente hayamos transgredido uno de sus preceptos. Y esto es lo que ilustra Santiago respecto a los 10 mandamientos. No debemos cometer adulterio, pero tampoco matar a nadie. Si guardamos 9 mandamientos y rompemos uno, ¿estamos traspasando la ley toda de nuestro Dios? Los 10 mandamientos son una unidad y debemos guardarlos todos, incluyendo, naturalmente, el que se refiere al día de reposo.